Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! Muy bien, la invitada de esta noche es Jimena Trotein, una paleontóloga dedicada al estudio de los fósiles y que se ocupa de dar clases de epistemología de la evolución. Una invitada de lujo porque ya tiene un entrenamiento epistemológico que nos garantiza unas respuestas muy interesantes. Antes de escucharlas, quiero comentarles un poco de mis apreciaciones personales en base a la entrevista que hemos tenido. Me he dado cuenta que gracias a que ella se dedica no solamente a la investigación científica de fósiles, sino también al análisis crítico de su propia disciplina, dado que da clases de epistemología de la evolución y no confundirse con la epistemología evolucionista de Karl Popper, ella tiene
ciertas perspicacias que no son comunes en un científico de pura cepa. ¿Por qué? Porque por un lado, uno de los elementos que incorpora en su reflexión es el ego. Algo de cómo los científicos tienen que trabajar en situaciones grupales y generan elementos o percepciones muchas veces deformadas o interpeladas por sus propios estados o sus propias aspiraciones. No hay que dejar de lado o pasar por alto la influencia del ego de una persona a la hora de generar conocimiento. Pero esta cuestión del ego va de la mano también con una cosa que señala Jimena muy interesante, que es el tema de la pasión. No se puede hacer ciencia si no hay pasiones fuertes que traten de resolver preguntas pujantes en el individuo o en el equipo interdisciplinario. Cuando Jimena empieza a pensar sobre cómo son las principales ideas de la ciencia, habla antes de una búsqueda que de una producción de conocimiento para poder valorar positivamente en términos epistemológicos los conocimientos negativos, los resultados negativos, cuando se encuentran respuestas que anulan las hipótesis, porque eso también es una forma de conocimiento sobre la realidad. De eso ella conecta una idea que va a ser quizás rectora en todo su discurso, que es la importancia del cambio, de la no permanencia y consecuentemente de la humildad que hay que tener ante eso. Ella realiza una crítica muy interesante sobre nuestras miradas antropocéntricas sobre la realidad. Y si tuviese que encajar este pequeño discurso construido en base a las preguntas que le hemos hecho, podríamos decir que ella de alguna manera retoma la crítica de Feyerabend sobre la metodología de las ciencias. Cuando se le pregunta sobre el método, ella aclara que si bien se nos enseña institucionalmente que hay un método con una serie de pasos, a la hora de la verdad ese método está totalmente desdibujado o por lo menos personificado. Es decir, que cada individuo, cada científico o científica le pone sus elementos y encima se ve obligado a hacer algo muy curioso, que es siempre repreguntarse aquello que estaba dando por sentado. Entonces, en la crítica metodológica de las ciencias hay un espíritu de Feyerabend, pero también un espíritu propio de las olas de las epistemologías feministas, cuando habla de la crítica del antropocentrismo y sobre el rol del ego en la manera en que se puede entender a la ciencia. Jimena tiene una concepción de su disciplina, ¿no? La paleontología, muy clara, donde puede señalar hitos históricos, dando a entender que el conocimiento que se tiene en la paleontología, está totalmente modulado por su historia, pero no determinado, sino que justamente conociendo su historia uno puede hacerse nuevas preguntas o puede tomar preguntas viejas para cambiarlo. Esto lo deja muy en claro cuando se le pregunta sobre los textos principales y habla de el origen de las especies de Darwin. Un texto vital para aquel que quiere estudiar biología, no porque estén las respuestas, sino porque es el puntapié inicial de las verdaderas preguntas sobre la biología. Así, sin más, sin ningún análisis más profundo que este, porque Jimena es de por sí clara en lo que piensa, les damos lugar a que se escuche su voz. ¿En qué disciplinas te has formado y cómo la definirías? Mi nombre es María Jimena Trotain, soy licenciada en Biología y doctorada en Ciencias Biológicas. El doctorado lo hice en la Universidad Nacional de Cuyo y la licenciatura en la Universidad Nacional de San Juan. La pregunta 1 dice: ¿en qué disciplinas te has formado y cómo la definirías?
Yo me he formado en la biología y definiría la biología como el estudio de la vida, redundantemente de los seres vivos, y la definiría además como una ciencia sumamente amplia, porque estamos en este contexto abarcando muchísimas otras disciplinas. ¿Qué hábitos de trabajo obtuviste cuando te formaste en tu disciplina? Si hablamos de hábitos, creo que desde que empecé y hasta el día de hoy hay hábitos que me definen y son la constancia y la disciplina en hacer los trabajos. Con constancia quiero decir no aflojarle hasta que el trabajo sale, y con disciplina me refiero a cierto orden físico que se puede ver en mi escritorio, y con él cierto orden mental para hacer las cosas. A eso me refiero con disciplina. Yo necesito tener mi agenda con mis cosas, punto a punto, qué es lo que voy a hacer, cómo voy avanzando, si es posible con días y horas, mejor. Entonces creo que básicamente esos son los hábitos que tuve que aprender a lo largo de toda la carrera. Ojo, los tengo desde que entré a la universidad. ¿Qué textos de tu formación consideras importante para tu disciplina? Considero que para mi disciplina científica es importante e indispensable conocer El origen de las especies de Darwin como base fundamental de la biología. No porque la biología haya empezado ni terminado en ello, sino que fue un libro muy importante que cambió paradigmas muy importantes, y que sobre él después se comenzaron a tener otras visiones de la biología. Y en esto quiero decir que esas otras visiones no siempre son cohesivas o concordantes con las teorías de Darwin. De hecho, creo que en realidad lo que él hizo fue encender una chispa que hasta el día de hoy seguimos discutiendo. Si selección natural, si no selección natural, si selección sexual, si no selección sexual, si equilibrios puntuados o gradualismo, etc. Podría seguir diciendo una lista larguísima de ítems que se discuten a partir de El origen de las especies de Darwin. ¿Qué aspectos históricos conoces de tu disciplina? Creo que con esta pregunta te referís a si conozco la historia de la biología. Conozco varios aspectos, más que nada aquel que está relacionado con la epistemología de la evolución, porque es la materia que dicto en el grado y ahora en posgrado también. Y con mi compañero de cátedra siempre pensamos, opinamos, y así tratamos de llevarlo a cabo, que los aspectos epistemológicos e históricos, historia de la ciencia, de la evolución en particular, son muy importantes para conocer y para entender cada uno de los pensamientos que existieron antes y después del origen de las especies, antes y después de la Revolución Francesa, antes y después de quizás la Revolución Industrial también. Entonces, esos aspectos históricos para nosotros son muy importantes y siempre le damos mucha relevancia en nuestras clases. ¿Prefieres realizar tu trabajo científico de manera individual o grupal? Grupal, 100%. Creo que ya el científico que trabaja solo es raro que suceda, y además la ciencia
en general, pero en particular hablando de la paleontología, que es a lo que yo me dedico, paleontología y evolución, son disciplinas que no pueden generar conocimientos por sí solas. Entonces, basándome en mi experiencia, podría decir que el trabajo grupal es la mejor opción, en el caso particular mío, porque yo necesito biólogos, geólogos, muchas veces gente que se especializa, por ejemplo, en mineralogía, en cálculo matemático. Entonces, para mí, 100%, mi preferencia es trabajo grupal. ¿Cómo explicarías tu actividad científica en tu trabajo cotidiano? Tu actividad científica en tu trabajo cotidiano. Lo que pasa es que mi actividad científica es mi trabajo cotidiano. Y entonces ahí no tengo que explicar nada, pero sí podría comentarte cómo explico mi actividad científica, por ejemplo, a mis hijos. Y en ese aspecto yo te podría contar que lo que ellos saben es que la mamá es paleontóloga, que se dedica al estudio de la vida en la Tierra, y que para ello tiene que ir al campo, traer del campo su objeto de estudio que se llaman fósiles, y sobre esos fósiles hacer algunas metodologías científicas para obtener respuestas a ciertas preguntas que ella se hace. ¿Cuáles son los problemas que consideras más difíciles de tu trabajo científico? Creo que los problemas más difíciles en mi trabajo científico muchas veces son los egos de los y las científicas y científicos. Muchas veces muchas cosas muy importantes no salen por discutir, por ejemplo, el primer autor, por discutir quién es el jefe de una campaña de campo, o por discutir quién estudia tal o cual fósil, por ejemplo. Y es una característica que por suerte no la he encontrado en muchos colegas científicos. ¿Cuáles son los problemas que considera más fáciles de tu trabajo científico? ¿Cuáles son los problemas que considera más difíciles? No, perdón, viste, me quedé pegada con la anterior. ¿Cuáles son los problemas que considera más fáciles de su trabajo científico? Los problemas más fáciles del trabajo, los problemas más fáciles a resolver, son, por ejemplo, organizar reuniones científicas o trabajos de campo. Cuando se trata de que nos vamos a juntar, vamos a hablar de nuestra ciencia, nos vamos a juntar en el campo y vamos a buscar nuestros objetos de estudio, muchas cosas a veces fluyen de una manera increíble. Y eso es porque en realidad me ha tocado la fortuna de trabajar con gente que es muy apasionada, igual que yo, con respecto al trabajo que hace. Así que problemas fáciles hay varios, pero creo que el más fácil de resolver es cuando por delante tenemos una organización de una campaña paleontológica en el campo o de una reunión científica. Si así fuera, ¿qué elementos no científicos consideras que influyen en tu trabajo científico? Creo que te nombré uno al principio, que era el ego, y te nombré otro para los problemas más fáciles, que son la necesidad de juntarse y de sociabilizar la ciencia en su primera etapa de sociabilización, que considero yo que es entre los mismos científicos. Esos elementos personales o de personalidades muchas veces son aquellos elementos no científicos que influyen en el trabajo. Pero hay otro mucho más importante, que es lo financiero. No es científico el problema,
no es un elemento científico, pero siempre influye en el trabajo. Lo mismo que decía antes, cuando estamos organizando una campaña, una reunión paleontológica o de biología evolutiva, lo primero que salta, ¿cuánta plata hay? Y todo lo hacemos en función de el capital, lamentablemente. ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiera dedicar a tu disciplina? Que lo haga, que es divina, que es hermosa, que abre puertas, que nos permite conocer lugares, conocer gente muy interesante, que es una disciplina en la cual uno se puede mover un montón, porque uno desde la paleontología en particular puede estudiar fósiles de plantas, de hongos, de animales vertebrados, de animales invertebrados, incluso algunos microorganismos fósiles, y es sorprendente cuando estamos frente a toda esa historia y conocemos cuál es el lugar que nos toca como humanos. En ese momento nos damos cuenta que alguien que es antropocéntrico está fuera de este contexto, al menos. ¿Cómo definirías a la ciencia? Para mí la ciencia es la búsqueda del conocimiento. Y en este punto en particular me animo a decir que es búsqueda, no producción del conocimiento. Hay una diferencia, hay varias diferencias entre las dos palabras, ¿no? Búsqueda significa generar preguntas que a veces tienen respuestas, otras veces no tienen respuestas, y cuando tienen respuestas no siempre son certeras. De hecho, hay múltiples ejemplos en la historia de la ciencia, de la biología en particular, en las cuales la ciencia buscó una respuesta, la encontró y estaba equivocada, entonces se tuvo que desdecir y dar otra respuesta. La pregunta número 2, y con respecto a lo de producción de conocimiento, creo que si uno piensa la ciencia como una producción de algo, muchas veces cuando uno hace un experimento, por ejemplo, o en mi caso particular, y hablo desde la experiencia para no cometer muchos errores, no por hacer autobombo, ¿no? Pero te proponen ir a prospectar una zona en busca de fósiles, me ha pasado. Y vas, buscas y no encontrás nada. ¡Qué bajón! No encontramos nada. No resolvimos ninguna pregunta. Sí resolvimos preguntas. La pregunta es, ¿habían fósiles? Y la respuesta es no. Obviamente, si es sí, más nos entusiasmamos, más veces vamos, pero la respuesta de no hay, no existe, también es una respuesta. Y no siempre se la toma como una producción cuando la respuesta es esa. Por eso digo que prefiero referirme a la ciencia como una búsqueda. La pregunta 2 dice: ¿qué consideras como una verdad científica? Una mentira. La verdad científica no existe. Al menos no la absoluta. Porque si no se acaba la ciencia. Sencillamente. Hay un colega tuyo que dice mentira la verdad. Creo que las verdades científicas son desde un punto muy relativo verdades, porque cuando nosotros encontremos algo verdaderamente absoluto es cuando se nos van a acabar las preguntas, ¿no? Y vivimos de preguntar. Saber no puede ser lujo. Qué manera de robar citas yo, pero bueno, esa última fue de... No te voy a decir de quién fue, averigualo, investigalo. Y si no lo sabes, después te digo de quién fue. ¿Cómo comprendes al progreso científico?
comprendo el progreso científico de la misma manera que comprendo la evolución. La evolución es cambio y el progreso científico debe ser cambio. Yo te dije antes que muchas veces dábamos respuestas equivocadas y el reconocer una equivocación es parte de ese progreso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la ciencia no es lineal y siempre para adelante, sino que podemos tener nuestras vueltas, nuestros repensamientos, repensarnos y reestructurarnos respecto a una idea. Entonces, cuando podemos hacer eso es cuando hay progreso científico verdaderamente, cuando podemos volver a cuestionarnos a nosotros mismos y a nuestros propios descubrimientos. ¿En qué consiste para ti el método científico? El método científico, según me lo enseñaron, consiste en una serie de pasos que comienzan por la búsqueda bibliográfica, siguen por el planteo de una hipótesis nula, bla, 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 bla. El método científico que conocí después, gracias a la práctica de la investigación y la ciencia, es parecido, pero tiene tantas variantes como científicos existan. Muchas veces la pregunta y la repregunta se hacen muchas veces. Otro aspecto, por ejemplo, es que quienes trabajamos con ciencias históricas no podemos replicar experimentos. Yo no puedo traer a mi laboratorio el inicio de la vida. El inicio de la vida se hizo y se obtuvieron ciertas respuestas respecto de ese experimento en particular. No puedo traer y replicar en mi laboratorio quizás el origen de los dinosaurios o la extinción de los grandes mamíferos. Las cuestiones históricas son cuestiones que pasaron y que difícilmente pueden replicarse en un laboratorio. Entonces ahí el método científico a mí me hizo un vacío, me dio vuelta la cara y tuve que aprender que podía hacer ciencia sin seguir ese método científico que me habían enseñado pasito a pasito y que de todas maneras lo que yo estaba haciendo era ciencia. No estaba fuera de ella solo por no seguir esos pasos científicos. ¿Cuáles consideras que son las características principales del lenguaje científico? Las características principales del lenguaje científico. Traté de responder estas preguntas lo más desprevenida posible, porque así me sale más natural y así soy más sincera. Y esta me cuesta. Las características principales del lenguaje científico. Creo que muchas veces el lenguaje científico es muy preciso y específico, con las acepciones parecidas pero separadas de las dos palabras, ¿no? El lenguaje tiene que ser así, tiene que ser muy, muy preciso, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de la vértebra cervical número 2, tenemos que estar hablando de la vértebra cervical número 2. Y si tiene un nombre, decirle ese nombre y no otro. Esa precisión la necesitamos. Y es específico porque si yo digo, por ejemplo, columna en biología, creo que todos nos imaginamos una serie de vértebras. Y si digo columna, entre arquitectos se van a imaginar algo que sostiene una estructura como una pared. Entonces tiene que ser específico. ¿Cómo definirías al sujeto que hace ciencia? Creo que el sujeto que hace ciencia es alguien que tiene que estar desde un principio y permanecer apasionado a lo que hace.
porque no siempre nuestras respuestas nos conforman, nuestros hallazgos nos alegran. Entonces hay que estar siempre apasionado por lo que uno hace para comenzar a ser científico y permanecer siendo científico en el tiempo. ¿Cuáles son los aspectos negativos que observas en la ciencia? Uno de los aspectos negativos que yo he podido apreciar a lo largo de mi trayecto es que la ciencia no siempre llega a la sociedad, a la comunidad, de una manera amena. Y muchas veces llega de la mano del juego, y no necesariamente el juego hace ameno las cosas. Entonces, creo que uno de los aspectos negativos de la ciencia, o en realidad de quienes hacemos ciencia, es que nos cuesta mucho hacer esa transferencia para que el público en general se interese. Por ejemplo, ¿quién hizo una muy buena transferencia? Spielberg, cuando hizo Jurassic Park. Y así se hicieron famosos, o desde antes también eran famosos los dinosaurios. Y mucha gente dice los fósiles refiriéndose a los dinosaurios, o los dinosaurios refiriéndose a todos los fósiles. Y resulta que quienes no trabajamos con dinosaurios tenemos la tarea de enseñarle, por ejemplo, a los chicos, a los señores y las señoras, que no todos los fósiles son dinosaurios. Y hay que ponerse y hay que explicarlo de una manera sencilla, pero además que transmita la pasión que tenemos, porque si no la gente se aburre. Así que bueno. ¿Cuáles son los aspectos positivos que observas en la ciencia? Creo que el poder dar respuestas, al menos momentáneas, pero son respuestas al fin. Y mucho mejor aún si esas respuestas abren nuevas preguntas. Creo que mantener el espíritu inquieto es uno de los aspectos positivos de la ciencia, y preguntarnos y repreguntarnos y poder dar, como te decía, respuestas que pueden ser al menos respuestas válidas por un tiempo. ¿Qué científico o científica consideras indispensable conocer para entender a la ciencia actual? Alberto Kornblit. Él es biólogo, tiene una trayectoria infinita, riquísima. Es alguien sumamente empático, respetuoso, reconocido a nivel mundial, obviamente. Tiene de los trabajos científicos actuales de Argentina en biología los más importantes. Forma gente. Es un gran formador de recursos humanos, sabe explicar la ciencia de una manera exquisita, verdaderamente exquisita. Le dicen el Messi argentino, el Messi de la ciencia. Creo que para entender la ciencia actual y en particular de Argentina hay que conocerlo a Alberto Kornblit. ¿Crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina? Y finalmente la pregunta 10 dice, ¿crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en su disciplina? Absolutamente. No es que tiene o puede tener, debe tener. Estudiar paleontología es estudiar una dimensión de la evolución biológica de los organismos. Y dentro de esos organismos, caramba, estamos nosotros. Y entonces tenemos que tomar ciertas medidas al respecto, como por ejemplo dejar de lado el antropocentrismo.
Y entonces, de esa manera, cuando estudiamos como estudiamos, como estudiamos la ciencia cuando estudiamos la ciencia, ahí está. Tenemos que pegar el grito a la epistemología, y la epistemología tiene que venir a rescatarnos de ese mar que nos ahoga si no obtenemos esa respuesta no antropocéntrica con un control epistemológico justamente sobre nuestro objeto de estudio, que es la evolución, muchas veces de nosotros mismos, de dónde venimos, y mucho más aún cuando observamos la gran biodiversidad que existe y que existió y que la queremos poner de alguna manera en algún lado. Y preguntarnos en ese instante de qué manera lo hacemos, lo estamos haciendo bien, estamos respondiendo verdaderamente a aquella pregunta que nos hicimos, tenemos una hipótesis nula. Un montón de ítems podría decirte que tienen que ver con que la epistemología debe tener un lugar en la biología y particularmente en el estudio de la evolución de los seres biológicos. Si tuvieras que tomarte una cerveza, ¿cuál, en dónde y por qué? Bueno, Gabriel, prometí no mandar audios de más de 5 minutos y no lo cumplí. Pero es que me podrías tener hablando 2 días de todo esto. Me faltó responder una pregunta: ¿cuál es mi cerveza preferida? Alguna que sea roja. Listo. Y con eso y un platito de papas fritas, conmigo quedas como los dioses. Y que sea artesanal. La cerveza que sea artesanal, roja. Esa es la mejor. Y ni te cuento si la puedes compartir con un par de amigos. Bueno, Gabriel, espero que te haya servido. Estoy a tu disposición para lo que necesites. Por ahí, si quieres hablar algún tema más específico, por aquí estoy, Gabriel. Te mando un beso grande. Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que acompañó toda la jornada, ya se nos ha acabado. Y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final. Salud, salud y buenas ciencias.